Bien. Bueno, muy bienvenidos, buenas tardes. Un placer realmente y honor estar en este primer conversatorio por los derechos de la naturaleza, un evento que bueno, tuvo la iniciativa de quien les habla, con el apoyo del intendente del gobierno de Rocha. Mi nombre es Rodrigo García, director de Ambiente y Cambio Climático de la Intendencia Departamental de Rocha, y junto con el intendente Alejo Pierres, que está aquí también participando, estamos en este desafío de la primera Dirección de Ambiente para el Departamento de Rocha, y este conversatorio que tiene el desafío y el objetivo general de comenzar a dialogar sobre la implementación de posibles políticas en apoyo a los derechos de la naturaleza en el país, que está invitando justamente a un diálogo para afianzar estos derechos en Uruguay, junto a las autoridades presentes, como también Carola Viaga del Ministerio de Ambiente, y quien ha sido una de las pioneras en llevar adelante este tema en Uruguay, hace ya muchos años, cuando era senadora. Y entre los objetivos, entonces, además de recibir a los expositores que ahora voy a presentar, está repasar los casos exitosos más importantes, como el de la Constitución de Ecuador, y además lo que se está haciendo en otros países de Latinoamérica y el mundo, y con la intención de ponerlo en práctica en Uruguay, que se encuentra en un momento óptimo políticamente, en las condiciones para impulsar este cambio, desde este gobierno, de esta Dirección de Ambiente, que entonces estamos proponiendo específicamente el reconocimiento como sujeto de derechos a la Reserva de Biosfera Bañados del Este, que desde el año 76 es una reserva, un área protegida instituida por la UNESCO, y que abarca más de 430.000 hectáreas e incluye 19 categorías de humedales, donde coexiste una gran diversidad biológica y constituye de por sí misma una reserva importantísima del tesoro de la humanidad, que es el agua dulce. Esta reserva de biosfera Bañados del Este es un desafío, entonces, que estamos proponiendo que sea como primer propuesta para sujeto de derechos y este reconocimiento. Así que, sin más, tengo el honor de estar presentando a Natalia Green, que es licenciada en Artes en Estados Unidos, pero tiene un máster también en Ciencias Sociales en Ecuador, por Flaxo, máster en Cambio Climático también en Ecuador. Promovió el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador, y es presidente y actualmente vicepresidente, anteriormente fue presidente, actualmente es vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, además secretaria de los Tribunales Internacionales por los Derechos de la Naturaleza, y consultora de la iniciativa de Cuencas Sagradas, experta de la red de la iniciativa Armonía con la Naturaleza de la ONU desde 2016. Así que realmente es un gran honor, Natalia, darte el pie y el gusto de recibirte para que compartas todo lo que has promovido en Latinoamérica y en el mundo. Muchísimas gracias. Si me ayudas, no estoy habilitada para compartir la pantalla todavía. Ahí te hago host. Adelante. Ahora sí. Después me lo Bueno, tienes primero que muchísimas devolver. gracias y un gusto poder compartir con ustedes esta presentación. Gracias por la introducción y por el espacio. Realmente trabajando muy de cerca con Fiona y con Josefina, estamos muy esperanzados y con muchísimas ganas de que Uruguay pueda dar pasos firmes con los derechos de la naturaleza. Entonces es un placer para nosotros compartir esta información y ojalá poder seguir trabajando para poder llevar los derechos de la naturaleza a Uruguay. Como bien ha dicho Rodrigo, yo he estado trabajando en el tema desde el 2008, cuando pudimos ingresar el tema, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana. Entonces, el día de hoy les voy a presentar un poco un panorama general de cómo se encuentran los derechos de la naturaleza en el Ecuador y en el mundo y algunos de los avances.
Primero, quería empezar diciendo que realmente el derecho ambiental no ha sido suficiente. No ha sido suficiente ni en el Ecuador ni en el mundo. El derecho ambiental lo único que ha hecho es, de cierta manera, permitir todavía la esclavitud con la naturaleza. Nosotros solemos hacer esta comparación del derecho ambiental tal cual como la esclavitud. ¿Cuántas veces puedes tú pegar a tu esclavo? ¿Cuánto puedes tú contaminar el ambiente? ¿Cuánto es permitido? Sin embargo, no estás diciendo, no estás poniendo un límite, ni estás diciendo no se debe pegar a este esclavo porque este esclavo no es un esclavo de una persona. Lo mismo que ocurrió con justamente con la abolición de la esclavitud, es lo que quiere y se busca con este nuevo paradigma, que es reconocer derechos a la naturaleza y reconocerle que no es una esclava, que es una persona jurídica y que realmente nuestra relación con la naturaleza tiene que cambiar. Estamos muy conscientes de con la crisis climática, con la crisis ambiental, con la crisis de biodiversidad que estamos viviendo hoy por hoy, es muy necesario dar un paso mucho más ambicioso y mucho más allá. Y nosotros creemos firmemente que los derechos de la naturaleza son este nuevo paradigma que vendrá a ser una herramienta muy poderosa para llevarnos, ¿no es cierto?, a este siguiente punto que estamos buscando. Eh, Quería comentarles un poco de este timeline, perdón que la lámina está en inglés, pero un poco solamente para mostrarles cómo el tema fue muy insípido desde el 72, que Christopher Stone habla sobre este primer artículo de no deberían tener derechos los árboles, y el tema no se va desarrollando mucho más, algunas organizaciones lo empiezan a plantear, pero es realmente en 2006 que Tamaqua Borough es una primera ciudad en Estados Unidos que incorpora los derechos de la naturaleza dentro de su ordenanza municipal, y es justamente con el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza en el 2008 que empieza el auge de este gran movimiento y que sigue mucho más ya con casos jurídicos, con países con reconocimiento de ecosistemas, con reconocimiento de ciudades hacia el tema de los derechos de la naturaleza, y por lo tanto el movimiento va creciendo y creciendo. ¿Qué pasa en el 2008 en el Ecuador? Nosotros tuvimos la suerte de poder reescribir nuestra constitución. Me gusta contar este ejercicio que hicimos al comienzo de la constituyente, que fue este plantear cuál es el país que soñamos, y en ese nuevo entendimiento de lo que queríamos con el Ecuador era justamente esta comprensión de que éramos un país tan biodiverso que necesitábamos dar un paso más allá, y fue así que se reconoce, ¿no es cierto?, los derechos de la naturaleza, también democratizando este instrumento que es la Constitución, ya que estamos incorporando o estuvimos incorporando un elemento muy importante que es la cosmovisión indígena, que reconoce, ¿no es cierto?, a la naturaleza, a la Pachamama como una madre, esta comprensión de que la naturaleza está viva, que es parte de nosotros y que tenemos que respetarla, y eso es lo que se traduce de cierta manera a un lenguaje jurídico en la Constitución del 2008. Un punto muy importante fue justamente el 2010, que se crea esta conferencia mundial por los pueblos sobre el cambio climático y los derechos del mar y tierra en Bolivia, perdón. Aquí conocimos a muchas de las personas que más tarde ese mismo año creamos GARN, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, y fue un espacio para comprender justamente que no solamente lo estábamos tratando y pensando en el Ecuador o en los países andinos, sino que este era un fenómeno mundial y que se estaba tratando en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Europa, en Estados Unidos, y que por lo tanto era un momento propicio para empezar algo como una alianza global. La alianza global a la red a la que pertenezco, ¿no es cierto?, es una alianza que en el 2008 decidió que tenía que tener más mecanismos para poder llevar este mensaje mucho más rápidamente al mundo, ¿no? Y creamos estos hubs que son regionales y temáticos. Tenemos un regional en Latinoamérica, en Europa, se está creando uno en África, pero tenemos algunos que son temáticos: el legal, el académico, el de pueblos indígenas y el de las juventudes, que es justamente para llegar a diferentes públicos con una educación sobre el tema de los derechos de la naturaleza y todo lo que está ocurriendo. Ya son 36 países que reconocen de alguna manera que existe legislación de los derechos de la naturaleza, y aquí me quería concentrar un poquito. Y es que justamente en lo que nos presentaste, Rodrigo, del programa de armonía con la naturaleza, en Naciones Unidas ya tiene un programa que se llama UN Harmony with Nature, que es el primer diálogo ecocéntrico que tiene Naciones Unidas. Se ha logrado, ¿no es cierto?,
promover y compilar también estos casos que no todos reconocen derechos de la naturaleza en su constitución. Es más, el Ecuador es el único en hacerlo. Estamos esperando y promoviendo y apoyando para que Chile se convierta en el segundo país que reconozca los derechos de la naturaleza en su constitución, que es el nivel tal vez más alto, ¿no es cierto? Pero existen 36 países que de una u otra manera tienen legislación de derechos de la naturaleza. Sea, por ejemplo, como Bolivia, que tiene la ley justamente de la madre tierra y la Declaración Universal por los Derechos de la Madre Tierra, que es legislación nacional, por lo tanto se puede legislar por los derechos de la naturaleza, como otros países, por ejemplo, como México, en donde se reconocen los derechos a varias ciudades, a Oaxaca, a la Ciudad de México y a otras, y la ciudad como tal ha reconocido que existen, tienen derechos, pero también existen otros lugares, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay más de 100 ordenanzas municipales que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto ha sido una herramienta súper poderosa, especialmente para comunidades locales que han logrado, por ejemplo, parar el fracking en ciudades como Pittsburgh, Pensilvania, por ejemplo, y que ha fortalecido los derechos comunitarios con los derechos de la naturaleza, impidiendo, por ejemplo, la entrada de industrias extractivas o, por ejemplo, el hecho de que se determina a una población o a un pueblo como un pueblo desechable, como se suele decir, ¿no es cierto? Un pueblo en donde se realiza una actividad y que no se, y que este pueblo quiere enfrentarse, ¿no es cierto? Tratar de parar esta degradación ambiental que por supuesto afecta a su salud y lo hacen a través de una ordenanza municipal. En otros países como Colombia, como Nueva Zelanda, como India, se ha reconocido el caso de Bangladesh también es muy interesante, se reconocen derechos de ecosistemas, especialmente los derechos a los ríos. Han sido avances muy importantes que se han dado en el mundo entero porque se empieza a reconocer, por ejemplo, el derecho al río Atrato, el río Wanganui, como una persona jurídica en sí mismo y que entonces se va cambiando la relación de la gente, que son los guardianes de estos derechos alrededor de estos ríos, de estos ecosistemas, pero se empiezan a reconocer como tal, como personas jurídicas. Entonces, interesante, ¿no es cierto? Y nos encantaría que aquí en esta lista esté el país Uruguay, ¿no es cierto?, como un nuevo país que introduzca los derechos de la naturaleza, y es por eso que estamos aquí para proveer cualquier tipo de apoyo, para saber cómo se puede dar este paso, si es que es a través de un ecosistema, una ley, una ordenanza, y obviamente mucho más si es que es una legislación nacional. Pero es interesante saber que hay un rango muy grande de opciones para poder ir avanzando con los derechos de la naturaleza, que estamos seguros es un gran importante paradigma para poder avanzar en un momento tan crítico como el que vive la Tierra hoy por hoy. En GARN, en Alianza Global, hemos organizado varios tribunales internacionales de derechos de la naturaleza. Entendimos que esta es una herramienta educacional muy poderosa, porque en vez de ir, ¿no es cierto?, un poco a tocar la puerta y decir, miren, la naturaleza tiene derechos o debería tener derechos, lo que estamos haciendo es reconociendo que la naturaleza tiene derechos y que son los estados que todavía no lo incorporan en sus legislaciones. Y por lo tanto, esos tribunales éticos que hemos realizado de los derechos de la naturaleza son tribunales que tienen un amplio número de jueces, ¿no es cierto?, con una calidad ética y moral muy importante, que hace que puedan ser quienes escuchan casos internacionales de derechos de la naturaleza y pueden dar fe y dar voz y hablar por la naturaleza y tener veredictos que funcionen como jurisprudencia modelo hacia lo que deberían ser las leyes que protejan a la naturaleza. Quiero contarles un poco de Ecuador, un poco también para entusiasmarles. Ojalá que Ramiro se nos junte pronto. Ustedes saben, Ramiro es uno de los jueces de nuestra Corte Constitucional. Realmente tenemos una suerte maravillosa en tener una Corte Constitucional como la que tenemos ahora. Ha seleccionado 6 casos de derechos de la naturaleza en nuestra Corte Constitucional. Esto es histórico, esto no había sucedido antes y justamente estamos esperando que se resuelvan algunos de esos casos. Sin embargo, tenemos casos que se han escogido, como es el de Río de Piatúa, que ya tiene una sentencia favorable a los derechos de la naturaleza. ¿Qué ocurrió con este río? Este río tenía una licencia ambiental para la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, esta hidroeléctrica iba a afectar a especies endémicas, las iba a extinguir,
y pese a que tenía licencias ambientales, se pudo detener la construcción de esta hidroeléctrica a favor del río Piatúa. Este es uno de los casos seleccionados por la Corte. Sin embargo, les quiero contar un poquito del caso Los Cedros. En este caso, tuvimos la sentencia de la Corte Constitucional el 1 de diciembre, es un caso histórico, ya que en el Ecuador los bosques protectores, aquellos que no son parte del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son áreas donde se puede realizar agricultura y ganadería, donde no se puede realizar agricultura y ganadería, pero sí se permitía y sí se permite todavía la extracción de minerales o el petróleo. Entonces, después de una sentencia, después de una audiencia que fue también histórica, se presentaron 70 amicus el año pasado, una sentencia que escuchó la Corte Constitucional, fue en la sala de otro juez, de otro legislador, que es Agustín Grijalva. Un año más tarde tenemos esa sentencia que es histórica, ya que limita las actividades extractivas dentro del parque del bosque protector Los Cedros, diciendo justamente que las actividades extractivas y cualquier infraestructura en un ecosistema tan sensible como los cedros podrían causar la extinción de varias especies y que se prohíben las actividades extractivas dentro de los cedros. Este es un caso histórico que lo seguimos celebrando. Hace poco tuvimos una rueda de prensa, participó Jane Goodall y otras figuras internacionales, ya que es súper importante la jurisprudencia modelo. Es más, esta sentencia que parece casi un poema de parte de los jueces que están fallando y avanzando con respecto al tema de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Este es un caso interesante sobre el tema de INTAC. Nosotros ganamos una primera sentencia sobre este caso. Ya saben cómo son las mineras, la jueza cometió un error procesal y las mineras lograron retroceder este caso y que volvamos a cero con este caso, lo acabamos de volver a presentar. Y es un caso en el que estas dos ranas, la rana nodriza confusa y la rana arlequino sicuda, son dos ramas endémicas. La arlequino sicuda se creía extinta, es más, la creen para la ciencia es casi como un dinosaurio que se ha encontrado en el Ecuador porque es la última en su género. Y esta está justamente localizada en una cascada que se llama Cascadas Gemelas, donde una de ellas está ya afectada por un proyecto minero y la otra no. Justamente lo que buscamos con una acción de protección es evitar que esta actividad minera se desarrolle en INTAG a favor justamente de los derechos en este caso, de las ranas como especies paraguas, pero les cuento estos casos porque son muy interesantes, ya que nos permiten, ¿no es cierto?, empezar a poner al mismo nivel la vida de otras especies a la par de, ¿no es cierto?, el derecho al desarrollo que tanto se habla, que pone en riesgo a tantas especies de flora y fauna que existen, y por lo tanto estamos volviendo a presentar esta acción y esperamos que sea una acción bastante poderosa. Existe también, por ejemplo, el caso de los mecheros. En este caso hemos tratado de vincular al tema de derechos de la naturaleza con cambio climático y con derechos de la naturaleza. En Ecuador se siguen quemando mecheros todos los días. Estos mecheros se queman en la Amazonía, afectando la salud de las poblaciones y de la Amazonía y, por supuesto, de sus animales. Pero estos no se han decidido apagar en la Amazonía ecuatoriana, pese a que podría hacerse incluso una inversión de parte de las empresas petroleras para que esto se convierta incluso en un proyecto de energía renovable. Es solamente una inversión adicional que tendrían que hacer las empresas petroleras, que no lo hacen y siguen afectando a los derechos de la naturaleza, a los derechos de las comunidades y contribuyendo al cambio climático, pese a que existen soluciones para evitarlo. Entonces también les comento estos casos para demostrar, ¿no es cierto?, cómo con los derechos de la naturaleza tenemos una herramienta muy poderosa para luchar contra algunos temas que ya damos por sentado. Es decir, estos mecheros tienen licencia ambiental, pero esas afectaciones que van más allá, ¿no es cierto?, de solamente una afectación ambiental, sino de una afectación a la naturaleza, a las comunidades, son casos que podemos empezar a litigar cuando existe legislación de los derechos de la naturaleza, y por eso es que es tan importante. Y para ir terminando, solamente decirles cuáles son los siguientes pasos. Por supuesto, tenemos sentencias en Ecuador que son muy importantes. Su aplicación es siempre la más difícil. Tenemos sentencias del 2010 que todavía no se aplican al 100%. Entonces, tenemos que seguir con esta educación.
hacia los jueces, hacia la sociedad civil, pero también como GARN, como Alianza Global, uno de los trabajos que nos hemos empecinado en hacer es continuar con esta red de educación y de amplificación de los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, tan importante que es que otros países como Uruguay y otros sigan los pasos que se han dado en varios países por los derechos de la naturaleza para seguir aumentando y entendiendo que este es realmente el paso necesario que debemos dar. También en el año, bueno, hace un par de meses en Glasgow tuvimos un tribunal de derechos de la naturaleza y también una asamblea de la Amazonía, donde se decidió tener un grupo de parlamentarios y políticos por los derechos de la naturaleza. Esta fue una sugerencia que le hizo una parlamentaria brasilera. Sabiendo que tenemos aquí autoridades, quisiera invitar justamente a que podamos conformar este grupo con otros parlamentarios y políticos de latinoamericanos que buscan promover el tema de los derechos de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, en Perú, parlamentarios que están promoviendo una ley de derechos de la naturaleza. El trabajo que nos va a contar Enrique, eso no les voy a contar para que él pueda desarrollarlo, pero es muy interesante lo que ocurre en Argentina. Entonces, juntar justamente a las iniciativas que ocurren en Perú, en México, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, que son países que están moviendo los derechos de la naturaleza, es muy importante, y por lo tanto también este grupo de parlamentarios y políticos de los derechos de la naturaleza, que es uno de los temas que vamos a estar trabajando el próximo año a través de GARN Latinoamérica, que es uno de los hubs, que es un hub de habla española, de español y portugués, para que podamos seguir promoviendo los derechos de la naturaleza. Y sin más, porque la idea de hoy era más bien conversar, les quiero dejar un poco las páginas que tenemos para que ustedes puedan conocer un poquito más. La página de la Alianza Global es garn.org. Tenemos la página de los tribunales, que es rightsofnaturetribunal.org. Y la última, derechosdelaturaleza.org.es, es una página ecuatoriana que es del Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza, ya que en Ecuador tenemos ya 56 casos que hemos recopilado de derechos de la naturaleza, 120 acciones judiciales sobre el tema, y puede ser, ¿no es cierto?, un interesante vademecum para ustedes para poder conocer un poco más de cómo ya se va dando la aplicación de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Entonces voy a dejar de compartir pantalla, solamente lo que quería es darles una mirada bastante rápida, ¿no es cierto?, de cómo esto se está desarrollando a nivel global, nacional, pero especialmente en Latinoamérica, para saber cómo podemos trabajar juntos para las opciones y entender el contexto de lo que ocurre en Bolivia, porque eso es sumamente importante. Obviamente no es lo mismo un país que está reescribiendo su constitución a un país que no no está en ese mismo proceso para poder implementar los derechos de la naturaleza. Entonces, ¿qué opciones existen? Leyes nacionales, ordenanzas, de ecosistemas, para saber cómo se puede apoyar de una manera mucho más activa a las iniciativas que se quieran dar en Uruguay. Así que muchísimas gracias, y bueno, sé que Quique nos va a seguir, y te quería felicitar también, Quique, de antemano por la acción de Chubut. Así que decirles que creo que Latinoamérica está movilizada y hay que aprovechar este momento. Muchas gracias, Natalia. Muy completa tu exposición, sin duda alienta muchísimo a poder sumarse. Me consta que es un momento clave, como lo había dicho. Me hace acordar a que, bueno, una frase que decía Galeano, justamente, y que tiene que ver con un movimiento que Roosevelt promovió ya hace muchos años con los derechos humanos. Y Galeano decía que los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son en realidad dos nombres de la misma dignidad, ¿no? Y eso es muy interesante rescatar, así como también otros precursores que en algún momento pondremos, porque tiene muchos años esta intención, ¿no? Y me gustaría, antes de darle el pie a Enrique Viale para que, y lo vamos a presentar, me gustaría aprovechar que está el intendente con nosotros y que no es nada fácil que esté tantos minutos en un Zoom con nosotros, para que, como abogado que es, nos pueda dar también su visión en base, bueno, a lo que Natalia ha contado, y cómo podríamos llevar esto adelante en Rocha, quizás, ¿no? Así que, Alejo, adelante con una intervención. Bueno, un saludo para todos, un saludo para ti, Rodrigo. El agradecimiento a Natalia, al doctor Viale, al integrante de la Corte de Justicia que se va a sumar a esta charla.
Eh, Escuché con atención. Eh, Obviamente nosotros somos partidarios de todo lo que es la defensa de los derechos ambientales. Hay que analizar jurídicamente esto, y esto ya lo miro no como gobernante, sino como de formación jurídica. Obviamente en un ordenamiento jurídico vigente hay objetos de derecho y sujetos de derecho. Obviamente dentro de los sujetos de derecho están las personas físicas o las personas jurídicas. No hay marco jurídico hoy día para la consideración de la naturaleza como un sujeto de derecho propiamente dicho. No quiere decir que no se pueda analizar, fundamentar y avanzar, pero ese es el primer obstáculo que enfrentaría. De todas maneras, advierto que la Constitución uruguaya en el artículo 47 tiene una previsión muy fuerte y muy clara respecto de la defensa del ambiente. El medio ambiente, que es más amplio que la naturaleza, porque el medio ambiente incluye al ser humano. Y nosotros somos parte también, como tú reseñabas recién, de esa moneda de dos caras que es naturaleza, y aquello, digamos, no está separada de la idea del hombre, sino que el hombre también la integra. Y saco un segundito de cámara para poder leer el artículo 47, para que tengan conocimiento, básicamente, quienes no son locatarios del texto del artículo. ¿Me siguen escuchando? Sí, perfectamente. Ah, perfecto. Artículo 47 de la Constitución uruguaya. La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción, o que reglamentará y podrá prever sanciones para agresores. Después todo hay un artículo sobre el agua. El agua es un recurso natural para la vida, el acceso al agua potable. Después se detalla una serie del uso del agua. Pero el artículo 47 es claro: protección del medio ambiente de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier de depredación. Con esto la Constitución uruguaya tiene una previsión. Podrá tener una redacción diferente, podrá dársele otro marco. Todos sabemos los procesos constitucionales en cuanto a su reforma no son sencillos, porque generalmente abarcan un conjunto de temas institucionales de diversa índole y envergadura, y son procesos de pactos políticos temporales, o a veces asambleas constituyentes especialmente convocadas. Llamo simplemente la atención a decir esto: ojo, la legislación uruguaya tiene una protección específica en su constitución respecto al medio ambiente. Y el otro tema que tenemos es el tema de las definiciones de sujetos jurídicos y objetos jurídicos, objetos de derecho, perdón, y sujetos de derecho, que bueno, es un tema a analizar y eventualmente avanzar, y si se desea explicitar algo más en concreto, obviamente se puede hacer. Pero, reitero, no estamos huérfanos de protección ambiental. Obviamente esto a nivel de la Constitución, ni que hablar de un conjunto de leyes de impacto ambiental, etcétera, creación de áreas protegidas. Bueno, nuestro departamento ha ido además por la creación de reservas departamentales ambientales, aparte de las áreas protegidas nacionales, pero advierto además que nosotros no podríamos hacer una declaración departamental de derechos de la naturaleza, porque, reitero, es un tema de legislación nacional y debería ayornarse o cambiar la legislación nacional para que nos habilite a nosotros a nivel departamental a hacer este tipo de normas. Por acá dejo y planteo estas inquietudes que siempre quiero jugar a veces como abogado del diablo. Excelente. Muchísimas gracias, Alejo. Es importantísimo poder tener tu participación, porque además de abogado, sos un ferviente defensor del tema ambiental, y estoy seguro que le vamos a poder buscar la forma y el momento, además, político para poder avanzar en este tema que puede tener muchos cuestionamientos, y que sin duda busca una nueva forma
muy distinta de abordar la problemática ambiental, en donde en general, históricamente, se colocó en el centro de la escena al hombre, y en este caso es colocar a la naturaleza en el centro, lo que se llama naturocentrismo o biocentrismo. Correcto, Eduardo... pero yo reitero, Rodrigo, el hombre integra el ambiente. Me parece que tenemos que tener cuidado en ese entorno. Nosotros integramos la naturaleza, somos parte de ella. O sea que hay que tener cuidado de no quedarnos afuera, como que la naturaleza es algo diferente de la raza humana. No, no, Claro. somos un pedacito de ella, un 1%, pero somos e integramos lo mismo. Por eso digo a veces de tener cuidado con la delimitación o las definiciones concretas, que en definitiva en lo jurídico importan y mucho, ¿no? Porque en definitiva cuando vas a aplicar una norma siempre te remites al texto concreto, además de hablar de espíritu de las normas, que en los casos legislativos, salvo en aquellos países de tradición anglosajona, la costumbre no genera, no es fuente de derecho, por lo tanto hay que ser muy cuidadoso, especialmente en los países de raíz latina, en las definiciones de los términos. Totalmente, totalmente. Me parece clave, y ese equilibrio es el que hay que encontrar, comparto plenamente. Creo que Enrique Viale, bueno, ahora nos va a poder explicar contar un poquito mejor también, él como también abogado ambiental, abogado que desde el año 2004 fundó además la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es un crítico más del modelo de desarrollo basado en el crecimiento ilimitado, promotor de los derechos de la naturaleza, y acuñado un concepto que es el de extractivismo urbano, para referirse al papel de la especulación inmobiliaria en las áreas urbanas y periurbanas, ¿no? Algo nada menor y clave. Es autor de varios artículos sobre desarrollo, política, derecho y justicia ambiental publicados en Argentina y en el extranjero. Así que, Enrique, un placer de tenerte aquí y muchas gracias por estar participando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué gusto verlos y verlas. A tanta gente conocida y amigos. Tengo anécdotas para contar con gente que está acá y con Carol. Tuvimos algo justo con Derecho a la Naturaleza en Argentina hace muchos años. Nosotros empezamos con el debate hace muchísimos años. Un uruguayo fue muy importante para ello, además de Galeano, que lo han nombrado, pero Eduardo Budina, ¿no? Eduardo, que es uno de los máximos referentes a nivel mundial en derecho de la naturaleza. Así que tienen ahí adentro a una especie de Messi de los derechos de la naturaleza, que además fue asesor, Eduardo, asesor creo que ad hoc, no sé si formal, pero de la Convención Constituyente de Ecuador, ahí con Alberto, gran amigo de Alberto Acosta, que fue el presidente de la Convención Constituyente. Así que tienen ahí adentro, si quieren, no digo Messi para que no se enojen, pero podemos decir un Suárez. Sí, Eduardo en esta instancia no pudo participar, pero nos dijo que en el segundo conversatorio él va a estar con mucho gusto participando. Así que... Yo espero que el segundo conversatorio sea, yo le decía eso, en Uruguay, que tanto quiero y me encanta, y si es en Rocha, quizás me quedo intendente, me quedo un año, no sé, no hay problema. Con lo lindo que es y con las ganas que tenemos ya de reencontrarnos, ¿no? Así que espero que el próximo sea presencial y en un lugar tan lindo y donde tanto inspira además, ¿no? Esa reconciliación con la naturaleza de la cual somos parte, como dijo el intendente. Eso es fundamental entender, ¿no? Ese cambio. Lo explicó muy bien. Galeano le manda una nota, esto recordemos, le manda cuando estaba la Convención Constituyente ahí de Montecristi era la ciudad donde se estaba haciendo la Convención Constituyente de Ecuador allá en el año 2008, ¿no? Natalia, vos corregime, perdón que me meta con eso. 2008, incluso en el 2018 hicimos los 10 años, porque fue un evento muy importante, única constitución en el mundo que tiene los derechos de la naturaleza. Bueno, había un debate enorme y no sabían qué hacer. Y había algo que nos contaba Alberto Acosta, que fue el presidente de la convención, el economista ecuatoriano, que los más jóvenes estaban en contra y los más viejos de los convencionales estaban a favor, una cosa rara, ¿no? Todo lo contrario de lo que uno, el imaginario, creería. Pero parece que hubo una nota que fue determinante para que los derechos de la naturaleza salgan, que fue una nota justamente que está pública, ahora la pueden buscar, de Eduardo Galeano a los convencionales constituyentes, ¿no? Le manda una carta escrita, se la mandan y la leen en la convención. Y eso terminó de convencer
Y una de las partes de lo que le dice muchas cosas, además la pluma, como ustedes saben, de Eduardo Galeano era única, una prosa una prosa artística. Pero una parte le dice, ustedes que se sorprenden con los derechos de la naturaleza, que la naturaleza sea sujeto de derecho, miren cómo tenemos colonizado, no lo dice así, pero yo lo he transformado, miren cómo tenemos colonizada nuestra cabeza que una empresa tenga derechos casi humanos nos parece normal. Una empresa que es una construcción ficticia del ser humano, ¿no? Pues no existe. Es una construcción que hacemos y tiene derecho, puede ir a juicio, puede ser demandada, puede demandar, es decir, tiene derechos para nuestro ordenamiento jurídico. Eso no tenemos ningún problema, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque cuando nosotros presentamos los derechos de la naturaleza empiezan, no, pero que un árbol va a ir a tribunales, que cómo va a ser, no, hasta como pasaba con el feminismo en alguna época, era hasta tomado o es tomado en forma de burla, ¿no? Me ha pasado porque yo fui asesor parlamentario muchos años y hemos presentado ese proyecto. Yo fui asesor de Pino Solana, de Fernando Pino Solana, que fue un senador muy importante, que ojalá lo conozca, además cineasta. En el marco de eso, hace muchos años hicimos un encuentro en el Senado Nacional de Argentina, que vino Carol, y nos amenazaron de bomba, ¿te acordás? Es decir, el primer encuentro de derecho de la naturaleza en Argentina que se hacía en el Senado Nacional, no sé por qué alguien se enojó y nos amenazaron de bomba y tuvimos que desalojar. Vinieron los perros, se fijaron que no estaba la bomba y volvimos. Pero era un encuentro internacional, incluso había algunos legisladores de Brasil, bueno, estaba Eduardo Budinas, estaba Alberto Acosta, etcétera, estaba Maristela Svamp. Pero digo, tenemos un contexto ahí de, bueno, cuando yo lo presento también en las reuniones de asesores, también empiezan eso, pero ¿cómo? ¿Un árbol va a ir a tribunales? ¿Cómo una montaña? Y la idea es esa, es de cambiar, es decir, bueno, ¿cómo no va a tener derechos? Si hemos construido la ficción de que una empresa, una corporación tenga derecho, ¿cómo no lo va a tener eso que nos sostiene la vida, ¿no? Que sostiene a nosotros, que nos da de comer, etcétera? Y que además es muy real, muy tangible, ¿no? A diferencia de una empresa que no lo es. Pero no solo eso, sino que la construcción de eso es cambiar la mirada antropocéntrica que tiene uno derecho, incluso los derechos ambientales. Los derechos ambientales fueron construidos bajo la lógica antropocéntrica, es decir, la famosa, el intendente debe ser abogado, ¿no? Por lo que me pareció, sí, se nota, sí, claramente, ¿no? Porque, bueno, pero a mí también, tenemos más o menos creo que la misma edad y nos enseñaron eso, ¿no? El tema de que hay que demostrar la afectación a una persona o a sus bienes, ¿no? Eso es como el principio básico de los daños y cómo reclamar. E incluso en materia ambiental, hace 20 años nos enseñaban eso. Bueno, vas a tener que demostrar que hubo una afectación a alguien, a alguna persona, o una afectación, al menos, y nosotros en nuestros escritos, entonces, siempre ponemos un acápite diciendo, bueno, y esta afectación además afectó la salud, o pudo haber afectado la salud de tal, y siempre de manera indirecta, y nunca nos animamos del todo, por nuestra construcción que nos hicieron en derecho, a decir, no, señores, se afectó un ecosistema, punto. Se afectó la naturaleza. Está bien, está claro que nuestro Código Civil, el nuestro por Vélez Sarsfield, etcétera, es un Código Civil que tiene a la naturaleza como una cosa susceptible de apropiación privada y punto. Los derechos ambientales un poco limitaron eso, pero no dejaron de ser de la misma manera. Es decir, ya alguien que, por ejemplo, tiene un bosque en su propiedad, no lo puede quemar porque se le ocurra, como era hace muchos años, con eso del principio de propiedad absoluta, pero ya primero era por derechos ambientales. Nosotros damos una vuelta de tuerca más. Y decimos, no, la naturaleza, los ecosistemas tienen derechos. Tienen derecho a existir, tienen derecho a que se respete su existencia, y tienen derecho a que se respeten sus... esto es lo clave, y lo tenía recién, y ya se me borra, y que se respete la posibilidad de regenerarse. Porque el problema actual de nuestros métodos productivos, modelos de mal desarrollo, como decimos nosotros, es que ya no le da tiempo a la naturaleza, incluso hasta con los bienes renovables, no le da tiempo a regenerarse. O sea, la estamos atacando de una manera, las figuras extremas del extractivismo, la megaminería, la fractura hidráulica, el fracking, son todas vueltas de tuerca del extractivismo para chuparle los últimos jugos a la madre tierra, para raspar el fondo de la olla, ¿no? Estamos en eso. A ver cómo ampliamos la frontera hidrocarburífera a los mares y a lugares recónditos,
o ampliamos la frontera agropecuaria, el modelo de agronegocio con agroquímico, adicto a los agroquímicos. Es decir, vamos corriendo y además te privatizo todo. Porque para el ordenamiento jurídico la abeja es una cosa, la miel, pero ahora, con la vuelta de tuerca, el acto de polinizar las abejas también está siendo privatizado. ¿Entienden? Hasta el acto, hasta los actos de la naturaleza están siendo privatizados. Los derechos de la naturaleza van en el sentido contrario, a sacar o intentar sacar del mercado de la naturaleza y darle un espacio que pueda respirar de alguna manera, o que pueda tener un ámbito de vida. ¿Qué quiero decir? Con los derechos de la naturaleza no es lo mismo que derechos ambientales, esto entre paréntesis. Perdón, no es lo mismo que derechos ambientales, pero tampoco derechos de los animales. Son dos cosas distintas. Los derechos de la naturaleza, si bien tienen muchas conexiones, ¿no? Los derechos de la naturaleza defienden colectividades y la posibilidad de esa regeneración. Es decir, con los derechos de la naturaleza se puede tener ganado, se puede tener granos, se puede tener cosechas, agricultura, no es una naturaleza intocada. Lo que hacen los derechos de la naturaleza es que se respete la propia existencia y la posibilidad de regeneración de ella. Entonces, y en ese marco, y termino porque yo soy muy verborrágico y hablo, y más cuando me entusiasma algo como esto, yo creo que puede, nosotros lo hemos hecho, bueno, lo hemos intentado, estamos con proyectos de ley hace muchos años, no lo hemos logrado hasta ahora en Argentina, con mucho esfuerzo, es romper muchos años de, incluso algunos sospechan qué habrá detrás de esto, ¿no? Como si hubiese algo raro. Cada vez estamos más cerca, eso estoy convencido, ya no nos miran, ya no se ríen, es muy parecido al proceso que hicieron las mujeres, estoy seguro de eso. Que al principio eran ridiculizadas o tomadas en broma, o hacíamos chistes los varones. Pero también hemos hecho proyectos provinciales, entendemos que es algo nacional, pero queremos que también un municipio pueda hacerlo, o en este caso como Rocha. En el sentido de un proyecto de ley que reconozca los derechos de la naturaleza. O sea, el municipio de Rocha, por ejemplo, reconoce que la naturaleza tiene derechos. Los reconoce. Por eso creemos que la naturaleza los tiene que reconocerlos, no es crearlos. Y como tal, un artículo segundo, el municipio de Rocha se compromete a respetar íntegramente. Bueno, hay una serie de artículos que nosotros ponemos siempre. Es decir, hay una posibilidad, incluso es un hecho muy político, por supuesto, que no va a tener enormes, digo, desde un municipio, enormes consecuencias jurídicas, pero sí me parece que además un municipio como Rocha, tan natural, ¿no? Así se sigue llamando así, no sé si se sigue llamando, pero que nosotros conocemos, sería interesantísimo que sea uno de los primeros municipios del Cono Sur, si no es el primero, mira, que reconozca los derechos de la naturaleza, digo en el Cono Sur, ¿no? Así que intendente, veámoslo, porque sería totalmente avanzada, interesantísimo que Rocha, con eso que tiene, de alguna manera pueda reconocer esos derechos. Pero bueno, obviamente en el elevado criterio que usted jurídicamente tenga, ¿no? Así que bueno, un poco eso, tengo mucho más para decir por qué los derechos, pero intentamos que sea un diálogo, ¿no? Escuché con atención, Enrique, tu exposición. Obviamente que el mundo de Vélez Arfield o de Tristán Narvaja, el autor del Código Uruguayo en 1867, hoy ha corrido agua bajo el puente, ¿no? Y el mundo ha ido cambiando. Hay, por ejemplo, en nuestro Código General del Proceso, que es de 1989, hay una norma que prevé la acción general. O sea, no es una acción bajo el interés directo, personal y legítimo, como se exige para las acciones, digamos, de cualquier otro tipo que te requiere una legitimación individual, sino que son acciones generales por las cuales tú puedes accionar en defensa de colectivos, o sea, en este caso, del ambiente o de la naturaleza. Eso es el artículo 43, creo, del Código General del Proceso, y viene bien a veces porque a veces no nos damos Uruguay en estas cosas, capaz que no es que nos querramos creer de avanzada, pero a veces en algunas cosas tenemos estos aspectos. Ojo, mira que yo lo que estoy oficiando es de, digamos, de alguna manera, de poner puntos, porque creo que lo bueno de todo esto no es las meras declaraciones genéricas, sino los temas posteriores cuando tú vas a aplicar la norma. Una norma que no tiene que estar colgada en un cuadro, pegada en una pared con un lindo póster, sino que tiene que tener practicidad y es un ejercicio. Te escuché con atención, por ejemplo, lo que era el tema de la ganadería y de la agricultura,
pero por ejemplo, obviamente hábitats naturales o intocados o pristinos o primigenios son escasos los que van quedando, el hombre ha actuado sobre ellos y básicamente hoy día tenemos un tema que más allá de que le demos un sesgo y vayamos, Rocha va haciendo trabajo en agricultura orgánica, obviamente que los rindes y los costos son muy diferentes. Entonces hay un tema ahí que es para dónde poner la raya divisoria con el tema, por ejemplo, agricultura, la alimentación de la humanidad. Entonces son cosas que me gustaría que capaz tú me des un pantallazo más en aquellos lados donde se ha avanzado en esto, dónde están esos límites, porque es un tema que obviamente va a entrar a la cancha cuando uno empiece a decir, bueno, el medio ambiente, ojo, acá no se puede hacer soja o no se puede plantar trigo. Está bueno, está bueno. Yo no quiero monopolizar, ¿no? Ahí Nati levantó la mano y además vino una de las personas que más sabe en el mundo de derecho de naturaleza, que es Ramiro Ávila Santamaría. Se ríe, pero es verdad. Pero es verdad, es verdad. En el mundo. O sea, si comenzamos así, estamos mal, Enrique, por Dios. Bienvenido, No solo Ramiro. sabe, sino que nos inspira, Ramiro. Muchísimas gracias. Yo solamente quería decir una cosita antes de que puedas hablar, Ramiro, y era un poco respondiendo a la conversación anterior, y era decir que justamente, o sea, estamos muy conscientes de que el problema es que la legislación reconoce solo a las personas y a las corporaciones de una manera absurda, ¿no es cierto?, como sujeto de derechos y a la naturaleza como un objeto. Es eso lo que tenemos que cambiar y justamente las experiencias que yo mostraba es cómo varios países han logrado a través de sus contextos y, ¿no es cierto?, incorporando esas leyes, sea en una ordenanza, sea dar un ecosistema, o lo más difícil es una constitución, porque necesitas todo un proceso constituyente. Sin embargo, lo importante es dar ese paso jurídico. A mí me parece súper interesante, por ejemplo, la conversación que teníamos con un abogado que decía, yo lo único que paso es revisando contratos con grandes empresas petroleras y mineras y han venido las empresas a felicitarme y agradecerme, porque lo único que ellos logran con toda la legislación de derecho ambiental es mejorar los contratos de las empresas extractivas porque les ayuda a tener un contrato sin huecos, pero no impides una actividad que está afectando de una manera permanente a la naturaleza. Los derechos de la naturaleza buscan recomponer este balance con la naturaleza y no solamente desde una perspectiva ecocéntrica y no desde una perspectiva antropocéntrica que es del derecho ambiental. Entonces aquí el desafío es justamente cómo se incorpora a la naturaleza como sujeto de derechos. Se la convierte de un objeto a un sujeto y qué opciones existen en Uruguay para poder dar ese paso. Obviamente es más fácil, entre comillas, con un proceso constituyente, pero existen formas de hacerlo a través de legislación nacional, local, a través de ecosistemas, para empezar a entender cómo podemos, cómo con una legislación de derechos de la naturaleza la situación es diferente. Y ahí tal vez te doy paso, Ramiro, bueno, Rodrigo te va a presentar un poco también, pero cómo este reconocimiento, que no ha sido tampoco fácil en el Ecuador, tenemos ya los derechos de naturaleza en el 2008 y con un gobierno, por ejemplo, como el de Correa, que estaba muy en contra, ¿no es cierto?, con muy poca voluntad política, estuvimos peleando, ¿no es cierto?, contra esta herramienta que teníamos en la Constitución para que esta pueda ser garantizada y llevada justamente a los tribunales, pero ahora realmente se convirtió en una herramienta no 100% efectiva, pero bastante importante para llevar a un paso más allá a la legislación ambiental, ¿cierto? Entonces ahí sí te doy la palabra, Rodrigo, para que le puedas presentar a Ramiro. Y gracias por estar aquí, Ramiro, qué lindo verte. Antes de darle a Ramiro, simplemente aclarar que miren que soy objetor, pero no contrario. Simplemente lo que planteo son los límites, fronteras o cuestionamientos. Para que sepan, en Uruguay hay un proyecto de ley de prohibición de fracking que es de mi autoría. O sea, Uruguay el fracking está prohibido, fue en un proyecto de ley en el periodo pasado, cuando era diputado, que lo presenté, y quedó otro por el camino, que es la prohibición del uso de bolsas plásticas en su totalidad para cualquiera sea los fines, que bueno, quedó en comisión y quedó sin aprobar. O sea, nosotros trabajamos con una alta sensibilidad ambiental, pero siempre nos gusta con esto manejarlo con mucha seriedad. Quiero decir, es fácil ser políticamente correcto y es fácil hacer, entre comillas, populismo ambiental. Lo que creo que hay que avanzar es sobre terreno cierto, sobre bases firmes, convenciendo la cabeza de la gente que está reticente y avanzando con claridad. Por lo cual,
me encantaría que después me hagan llegar por correo electrónico todo el tipo de material, yo soy buen lector y ávido lector, que exista publicado sobre esto, sobre la concepción doctrinaria, sobre los límites, sobre los efectos, para poder internalizar y trabajarlo más a fondo. Disculpa Natalia y disculpa Ramiro, simplemente quería hacer estas precisiones y el petitorio. Perfecto, Alejo. Súper importante que quede ese camino abierto y sin duda esto es el inicio, ¿no? de una construcción. Así que quiero darle la bienvenida a Ramiro. Gracias por tu tiempo. Ramiro Ávila, que es actual juez de la Corte Constitucional del Ecuador, ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador desde el 2019. Es doctor en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco, máster en Sociología Jurídica también de la Universidad del País Vasco, máster en Derecho por la Columbia Law School, la Escuela de Leyes, doctor y licenciado en Ciencias Jurídicas por Ecuador. Ha sido coordinador del programa de Maestría Internacional, del programa en Derecho Penal, también en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Y bueno, en el ámbito público y laboral ha sido subsecretario de Reforma Judicial, de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asesor jurídico de la Comisión de Juristas, consultor en temas de derechos humanos para Plan Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, actual fiscal en el Tribunal Ético Permanente para juzgar violaciones a los derechos de la naturaleza. Bueno, y es un número más de antecedentes que llevaría un buen rato realmente por los antecedentes que tiene, entre otras publicaciones personales y coediciones de artículos que versan sobre el neoconstitucionalismo andino, el garantismo penal, derechos y garantías, derecho internacional humanitario, derechos de la naturaleza, pluralismo jurídico y justicia indígena, género y derecho. Y bueno, ha participado en numerosos seminarios, eventos internacionales sobre los mismos temas, así que muchísimas gracias, Ramiro, por nos honras con tu presencia en este primer conversatorio. Muchísimas gracias también por la invitación para estar con ustedes, que me parece que es un grupo tremendamente selecto. Quisiera pedir perdón por no haber estado en la discusión anterior y no haber escuchado al Enrique ni a la Natalia, ni tampoco las discusiones que estaban teniendo. Y tengo como miedo de decir cosas que o ya dijeron o estoy repitiendo cosas o discusiones que ya tuvieron. Entonces, perdón por eso. Yo lo que quisiera contar es, ¿cuánto tiempo tengo? 15 a 20 minutos aproximadamente, perfecto. Pero tranquilo. Yo quisiera contar dos cositas. La una es un escenario que me parece que podría pensarse que es tremendamente favorable, que es el que tiene Ecuador con su constitución, y el otro, que es el que lo estoy viviendo ahora como juez de la Corte, y estoy sintiendo y experimentando las dificultades prácticas que tiene los derechos de la naturaleza. Y lo que quisiera comentarles es estas, sin duda para mí, dos problemas que tienen los derechos de la naturaleza para su aplicabilidad, que me parece que son problemas profundos y que son muros que hay que tener conciencia que están ahí y que afrontarlos requiere digamos, de mucha creatividad y también de un apoyo político importante. Entonces, quisiera entonces decir este contexto constitucional que tenemos y luego contarles las dificultades que estoy teniendo ahora como juez, además que creo que soy absolutamente convencido de la necesidad de avanzar hacia la aplicación efectiva de los derechos de la naturaleza. Entonces, comienzo con el primero. El primer escenario es efectivamente Ecuador, como ya se ha mencionado, seguramente ustedes saben, tiene reconocido los derechos de la naturaleza y ahí hay una declaración que a mí me parecía que era bastante clara en relación a decir que es un sujeto a que cualquier persona puede exigir y estamos teniendo problemas en la Corte en relación a cómo concretar esas declaraciones de que la naturaleza y tiene derecho a su estructura, funcionamiento, ciclo vital y también a su evolución. Todos estos conceptos
todos estos conceptos vienen de la biología y este es parte del problema que tenemos los juristas, que voy a hablar después de un rato. Entonces tenemos la naturaleza como sujeto de derechos, y luego tenemos dos vertientes para comprender la naturaleza como sujeto de derechos. El uno es la plurinacionalidad y el otro es la teoría de los derechos, la teoría del derecho de los derechos. Son dos vertientes que tienen una riqueza enorme. La una nos lleva a la sabiduría y a la filosofía andina y de los pueblos indígenas, y la otra nos lleva a este reconocimiento difícil pero progresivo de la titularidad de derechos en el ámbito jurídico. Entonces tenemos la plurinacionalidad, que nos da un espectro enorme en la argumentación a los jueces y juezas. Tenemos la naturaleza como sujeto de derechos, y luego tenemos en la Constitución varias instituciones interesantes que tienen relación con la naturaleza. Por ejemplo, el régimen de desarrollo en Ecuador está absolutamente vinculado a la idea de que el desarrollo no puede realizarse si no es con armonía con la naturaleza. Luego tenemos instituciones como la soberanía alimentaria, que tiene que ver con lo que estaban ustedes discutiendo hace un rato, y eso tiene que ver con producción sustentable para la nutrición y alimentación. Y en general la Constitución de Montecristi efectivamente ha sido calificada como una constitución garantista, porque tiene, al momento en que se discutió, y yo ahí tuve también alguna participación, porque en esa época trabajaba yo en el gobierno que estaba promoviendo la constituyente. Y ese gobierno tuvo como dos momentos, un momento que fue muy de revolución, de cambio profundo, de cambio de paradigmas, y luego me parece que asumió una actitud muy propia de regímenes que acaban teniendo liderazgos individualistas, y ahí creo que se perdió el norte. Entonces este primer momento del gobierno que promovió la Constitución fue entre el 2007 hasta el 2010 más o menos, y luego tenemos un gobierno que a mí me parece que fue autoritario y que mezcló la idea de desarrollo económico con suma causa y derechos de la naturaleza. Entonces, uno diría la Constitución tiene los elementos adecuados como para reivindicar y cambiar de paradigma, pero lo cierto es que la Constitución también tiene algunas tensiones que fueron muy difíciles de superar y que tienen que ver con un paradigma distinto de la concepción de la naturaleza como sujeto. Me refiero, por ejemplo, en la Constitución ustedes van a encontrar una norma que dice que los recursos del subsuelo son de propiedad inalienable del Estado. Por ejemplo, ahí ya hay un problema con el petróleo, con la minería. Ese es uno. Y el otro es que establece la libertad de mercado y también establece el reconocimiento de la propiedad privada. Entonces, por un lado, tienen a la naturaleza como sujeto de derechos, y eso quiere decir que la naturaleza debería salir del concepto de propiedad, así como salió, digamos, los afrodescendientes cuando salieron de la propiedad y dejaron de ser bienes que se podía comprar o vender, se convierten en sujetos. Lo mismo debería suceder en un horizonte, ojalá a mediano plazo, de que la naturaleza tiene que salir del mercado. Y esto es como, digamos, el ideal. Pero tienen estas instituciones en donde se establece la propiedad privada de los individuos y la propiedad estatal de los recursos naturales. Y ahí hay unas tensiones que son las que estamos sintiendo en Ecuador. Y en esas tensiones yo diría que, al menos hasta ahora, van triunfando la lógica de propiedad por la de sujeto. Muy bien, entonces esto, digamos, hay un marco ahí de exigibilidad importante, hay un marco de conceptos nuevos que pueden permitir la disputa conceptual de la propiedad, y eso es lo que creo que está pasando ahora en Ecuador, y hay un marco conceptual que también permite la disputa desde otros sentidos. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Yo ahora estoy en la Corte, como bien se anunció hace 3 años más o menos, voy a cumplir en febrero 3 años. Y claro, una de las promesas, digamos, que se hizo en la Constitución de Montecristi era afirmar que si son sujetos de derechos y si son derechos reconocidos, se puede exigir judicialmente. El camino de la exigibilidad en Ecuador judicial ha sido
A mí me parece que lamentable, pero al mismo tiempo es importante mirar la cantidad de demandas que existen. La Nati tiene una página web en donde están sistematizadas todas las acciones o muchas de las acciones que se han ido presentando en Ecuador y también sus resultados. Entonces, el proceso de judicialización ha sido súper lento y errático también. Yo diría que las acciones exitosas de derechos de la naturaleza han tenido más que ver con el derecho al medio ambiente sano que la naturaleza por sí misma. La Corte en el último mes, recién en el último mes, hemos sacado ya algunas sentencias en donde hemos considerado y desarrollado el concepto de naturaleza y estamos aterrizando ya a cuestiones mucho más concretas. Uno de esos casos es el Bosque de los Cedros y otro es un caso que salió la semana pasada, que es un río que se llama Kepi, y ahora estamos discutiendo un río de aquí de Quito, que es el río Monjas, pero y aquí estamos enfrascados en unas discusiones impresionantes. Por eso lo poco que le estaba escuchando a Alejo tiene mucho sentido, esta cuestión de pensar en lo práctico, pensar en lo posible, pensar en estas cosas. Entonces, ¿cuáles han sido para mí las dos más grandes dificultades que se tiene con los derechos de la naturaleza? Y también cuál es la oportunidad o yo creo que donde hemos sido exitosos como Ecuador, me refiero, para exigir derechos de naturaleza, cuál ha sido como el requisito fundamental para que eso suceda. Entonces, comienzo con los riesgos. El riesgo más que el riesgo, el muro más grande que tenemos es sin duda el sistema económico, es el capitalismo y es los intereses económicos que están atrás de lo que para uno es extracción, para otros es protección. Esto es enorme las consecuencias que uno tiene. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, que el Bosque de los Cedros es sujeto de derechos y por lo tanto hay que proteger y por lo tanto hay que prohibir la minería, las consecuencias son 28 licitaciones, inversiones millonarias, y esto pesa en el sistema económico. Y ahora, por ejemplo, estamos en Ecuador con un presidente que yo diría que es más liberal económico, sin duda alguna liberal económico, y por lo tanto, cuando ustedes escuchan a personas como los representantes del Ministerio de Ambiente, son casi promotores de la minería y promotores del extractivismo. Entonces, esto es una barrera muy grande. No es una pelea retórica donde se reconoce sujeto de derechos y no pasa nada. Hay millones de dólares que están en juego, millones de dólares que tienen posibilidades y han tenido durante casi toda la historia de la República voz en el sector político. Y no solamente es en el sector político, sino también tiene mucho que ver con los medios de comunicación tradicionales. Ahí hay, digamos, una conjunción de cuestiones que acaban haciendo que el reto sea enorme. Entonces, una cosa es ser activista, digamos, y litigar y promover lo que uno sea, y esto hay que hacerlo cuando uno está en la cancha. Y otra cosa es cuando ya eres juez y tomas decisiones donde hay unos jueces que están a favor del libre mercado, hay otros jueces que están a favor de la protección de la naturaleza, y hay otros jueces que simplemente están a los mejores argumentos. Y esto es que la Corte recibe presiones, es un hecho, como es un hecho que los parlamentos reciben presiones, y es un hecho que también la capacidad de lobby de estas empresas transnacionales también tienen mucha presión sobre el Ejecutivo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es la una. La otra, entonces la una cuestión es, hay intereses económicos enormes en contra del discurso de que hay de la protección de la naturaleza. A mí me mueve la profunda convicción de que el sistema no da más. Uno de los discursos que yo tengo con mis compañeros y compañeras juezas es que todos los sectores que estamos trabajando en el Estado, ahora estamos en la Corte Constitucional, tenemos que trabajar en lo que nos toca para combatir esta cuestión del antropoceno. O sea, acá tienes, toda la vida se han expoliado en América Latina y Ecuador, por supuesto, los recursos naturales. Es el momento de poner un pare en estos espacios tan pequeños que nos quedan. Si ustedes miran el mapa, por ejemplo, de bosques de Ecuador, ustedes van a ver que los lugares que ahora estamos protegiendo son realmente
marginales en relación a todo el territorio ecuatoriano. Estos bosques, hace un mes salió una sentencia sobre los manglares, por ejemplo, que ya le dijimos que es sujeto de derechos, pero cuando uno mira los lugares donde hay manglares es un lugar marginal, y yo les digo a los jueces, ya casi todo hemos perdido. Lo único que nos queda es cuidar lo poco que nos queda, por favor. Sí, pero ya se han feriado estos recursos. Entonces el capitalismo es un problema, y el otro problema tiene que ver con la cultura jurídica. Es que no sé cuántos de ustedes son abogados o abogadas, pero los abogados teníamos en el tuétano 300 años de tradición jurídica que tiene que ver con que la tierra en particular y todos los recursos naturales, o sea, todo lo que se convierte en accesorio de la tierra, que son los frutos, los bosques, los árboles y todas estas cosas que corren la suerte de lo principal, que es la tierra, está dominada por el concepto de propiedad. Esto es, y esto, por ejemplo, para mí en la Corte ha sido como, de alguna manera, creo que el problema que he tenido yo es que los últimos posiblemente 6 años me he estado dialogando con gente como el Enrique y la Natalia y creemos lo mismo. Y de pronto te encuentras, boom, con gente que incluso se define a sí misma como progresista, pero jurídicamente tiene la teoría del derecho del Código Civil y tiene la lógica de la propiedad y de los procedimientos como están Entonces sí, uno puede hablar de cambio de paradigma del antropoceno al biocéntrico, lo que sea, pero la cultura jurídica que es tremendamente conservadora, siempre va a tener frenos procesales y frenos de teoría del derecho que tiene que ver con la propiedad. Esto es, para mí ha sido ese, por ejemplo, entonces el muro económico es uno y el otro es el muro epistémico, que es brutalmente fuerte. Y yo creo que una diferencia, al menos en la corte en la que yo estoy ahora, de 9 jueces, 8 hemos sido profesores de universidad. Entonces, el debate que tenemos es un debate académico muy fuerte, muy intenso, muy horizontal. Y yo digo, si esto me pasa con esto, ¿cómo será con los jueces de primera instancia, con los jueces que... Entonces, el mundo jurídico, si ustedes miran las universidades, yo estoy casi seguro que Uruguay no es la excepción, porque lo poco que he mirado en Chile, en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, y de donde yo he estudiado, que es España y Estados Unidos, digamos, la cultura jurídica gira alrededor de los principios liberales del siglo XVIII renovados con el neoliberalismo, y esto tiene que ver con protección a la propiedad privada y a la inversión. Esto es un problema teórico muy fuerte también. Entonces, por ejemplo, aquí a quienes se oponen a los derechos de la naturaleza están diciendo que la naturaleza, como está en la Constitución, está en términos generales y jamás dijo que podía ser esta montaña, este río, este bosque y no sé qué. Entonces, ahí hay como discusiones teóricas que uno diría en Ecuador es mucho más fácil. Entonces, los dos problemas que yo veo son epistémicos, culturales, y el otro es económico y de intereses particulares de grupos empresariales muy fuertes. Si uno mira la Corte Constitucional Ecuatoriana, cuáles son los casos que hemos sido exitosos, que por ejemplo es la consulta que resultó ser antiminera en Azuay, que tuvimos serias dificultades para aprobar esa consulta y al final lo acabamos aprobando. Ahora estamos conociendo una del noroccidente, que ya se negó una primera vez y ahora estamos ahí debatiendo. Si ustedes miran el caso de los cedros, que se protegió un gran bosque acá contra 28 licitaciones mineras, si yo encontraría un factor común en esos donde la Corte ha podido desarrollar el contenido de derechos y otros en los que no hemos podido. Por ejemplo, estoy pensando en un río en donde yo perdí con ponencia de minoría, que era un río en Riobamba, que se llama el río Chibunga. Yo diría que el factor que hace la distinción entre los casos exitosos y no, sin duda alguna, tiene que ver con organizaciones sociales que están reclamando atrás. Esto es, si no hay una organización social, si no hay un movimiento social que está defendiendo un bosque, que está defendiendo un río, es muy posible que la Corte no tenga la capacidad de hacer contrapeso contra las presiones de los grupos de interés que hacen un contrapeso enorme en términos políticos. Es decir,
El poder ciudadano organizado puede contrarrestar al poder político de grupos de intereses minoritarios. Y esto es fundamental. Si no hay organización social que está atrás de los casos, yo siento, por ejemplo, que en la Corte es muy fácil quitar un caso que es incómodo y muy difícil cuando hay gente que está protestando por todos los medios. Entonces, por ejemplo, el caso de los cedros, el caso del noroccidente, el caso de la SUAY, hubo marchas multitudinarias a la Corte Constitucional, hubo presiones en redes sociales, hubo artículos de prensa, hubo reportajes en la televisión, había, digamos, una cantidad enorme de cuestiones que llega a la Corte. Entonces, donde hay organización social, la Corte tiene más posibilidades de hacer cosas más sustanciales contra los intereses económicos. Esto quizás es lo que quisiera compartir en esta intervención, que no sé si les hizo sentido o no, pero eso me nació compartirles. No, tremendo el contagio, Ramiro, sin duda. Yo quería agradecerte lo que estás mencionando, porque hay algunas cosas que todavía nos siguen rechinando quienes estamos trabajando en temas ambientales, y es algo que se menciona mucho, y seguimos tratando a la naturaleza como un recurso, ¿no? Los recursos naturales. Y yo esto lo escuché de algunas comunidades una vez que me hicieron llamar la atención, cuando yo hablaba de nuestros recursos naturales hay que conservarlos. Y me decían, pero no son recursos para que nosotros estemos usando. También es de destacar que Uruguay, lo dijo Alejo, lo mencionaba el intendente, hemos logrado algunos avances importantes. A nivel nacional, yo fui uno de los promotores de una ley que le otorgó derechos a las ballenas y a los delfines. Y declaramos un santuario de ballenas y delfines en toda nuestra zona económica exclusiva. Y esto fue un paso muy importante, porque cuando vinieron las empresas petroleras de sísmica y vieron que había un santuario, tuvieron que atenerse porque lo respetaron. Nos llamaron, nos preguntaron cómo hacer buenas prácticas. Y traigo este ejemplo porque ustedes también lo mencionaron, y yo creo que el darle derechos a la naturaleza, por ejemplo, a la reserva de biosfera, puede constituir un ejemplo en ese sentido, de que se tome seriamente como una forma de conciliar, porque la prospección sísmica se hizo en el santuario. No es que no se hizo porque hubo un santuario, pero se hizo con los máximos protocolos a nivel mundial. Que hubo impacto, lo hubo, por supuesto. La sísmica es de las actividades más dañinas que existen en el océano. Pero se hizo respetando un protocolo internacional que se cumplió. Y con esto creo que un poco lo que decía el intendente, ¿no? de armonizar la cuestión de que el ser humano está en la naturaleza y tenemos que compatibilizarlo, ¿no? También rescato, y antes de darle la palabra a Carol Aviaga, que está representando al Ministerio de Ambiente en este momento, y fue senadora y una de las pioneras, ella lo dirá, en Uruguay con el tema de derechos de la naturaleza, también tú, Kiki, lo has mencionado. Porque cuando vemos el extractivismo, ¿no? Hay una frase que lo dijo también, volvemos a Eduardo Galeano, que Eduardo Galeano fue quien apadrinó el santuario de ballenas y nos regaló un poema en su momento, y que me dijo especialmente, ¿sabes? Yo estoy mal de salud en este momento, pero le voy a escribir un poema que se llama El Santuario de la Vida. Y se resume en el hecho de cuando el santuario quiso vivir, ¿no? Y tiene, en sí mismo tiene vida. Ese poema resume un poco esto que hemos hablado. El Santuario de la Vida, les voy a mandar el poema, no lo voy a leer ahora, es muy cortito, pero muy simbólico, que tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Ya hay antecedentes entonces en nuestro país en esa línea, y no es menor cuando Eduardo Galeano en un mandato que escribió, decía: desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista europea castigó la adoración de la naturaleza.
que era pecado de idolatría, con penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la civilización. En toda América y en el mundo seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio. Y con estas palabras le doy pie a Carol Aviaga para que nos comente su experiencia y sé que fue toda una pionera en muchos temas ambientales también, como con Alejo en la época parlamentaria, que creo que Alejo está pidiendo la palabra ahí un momentito. ¿Puede ser? Sí, adelante. Sí, Rodrigo, no, darle un gran saludo, un gran abrazo a mi querida amiga Carol, pero me voy a perder lamentablemente su parte de exposición porque a las 7:30 tengo otra reunión, acabo de llegar a ella y me van a estar esperando adentro y quiero ser puntual. Y bueno, decir que he disfrutado mucho de este conversatorio, que obviamente da para avanzar. La única constante del mundo es el cambio y creo que todos lo tenemos que tener la apertura para ello. El derecho, como decía, obviamente basado en los principios liberales, a los cuales aclaro que adhiero, ¿no? Yo soy un liberal, no liberal a la banda de la letra, ¿no? Liberal social, con sentido de responsabilidad social, pero creo profundamente en la libertad como motor de la existencia humana, pero con los marcos de la responsabilidad colectiva social. Y cuando hablamos de sociedad, obviamente que también incluye el medio ambiente, porque yo creo que el ser humano no está divorciado del resto de todo su entorno. Vamos a seguir charlando, vamos a seguir avanzando. La idea es esa. Acá hay un gobierno amigo de la naturaleza, del medio ambiente. No en vano creamos esa dirección que no existía. Y el asunto es seguir encontrando puntos y cauces de encuentro. Reitero, solicito todo lo que tengan de jurisprudencia, de trabajos doctrinarios, básicamente porque lo que digo, creo que el cerno de los derechos lo tenemos todo muy claro. El tema es cuando se avanza hacia la aplicación concreta y hacia las áreas difusas o las zonas de frontera o de bordes, qué es lo que sucede allí y cómo tratar de encontrar los precisos límites que garanticen los derechos de todos, en definitiva, incluidos naturalmente los de la naturaleza. Les mando un abrazo grande a todos y ha sido un gran gusto participar y excelente iniciativa, Rodrigo. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias por participar. Queda grabado, así que después te la haremos llegar. Bárbaro, córtame la exposición de Carol, así la escucho, después me la envía grabada. Nos vemos. Abrazo, Nos Carol. vemos Chao, chao. Chao, chao, chao. Muy bien, Carol, adelante. Bueno, bienvenida. ahora Muchas sí. gracias. Representando el Bueno, Ministerio de Ambiente y como senadora ambientalista, me consta que una gran defensa. qué lindo este conversatorio, qué lindo evento. Rodrigo, felicitaciones a ti, a Alejo por el gran trabajo que están haciendo en equipo ahí en Rocha. Y bueno, y un placer estar con esta compañía en este conversatorio, ¿no? Un saludo a Viale, que hace tantos años que nos conocemos, de muchas batallas que tienen que ver con la defensa de los derechos de la naturaleza, en tema fracking, en diversos temas. Y escuchando con mucho respeto, porque es muy importante para nosotros ver cómo ha ido evolucionando todo en Ecuador, sobre todo, ¿no? Donde desde el 2008 que se tiene esta normativa como parte de la Constitución, y después el cómo se han logrado irla aplicando, cuáles han sido las herramientas que han podido generar para efectivizar la defensa de los derechos de la naturaleza. Eso es fundamental, como lo decía Alejo. Uno puede tener la idea, pero cuando es gobierno y tiene que aplicar la norma, tiene que aplicar la ley, tiene que aplicar la Constitución, ahí está el desafío, ¿no? Yo quiero primero que nada hacer referencia al economista Alberto Acosta, que lo conocí a través de Eduardo Budinas y a través de Pino Solanas. Un gran recuerdo para Pino, que tuve el honor de compartir con él en más de una ocasión en el Senado argentino. Alberto Acosta fue el presidente de la Asamblea Constituyente cuando se reformó la Constitución de Ecuador, si no me equivoco, y es una persona de renombre, y sobre todo he leído muchos artículos acerca de
de análisis del día después, ¿no? Y en verdad, creo que es una voz que junto con la de Eduardo Budinas me hicieron empezar a entender la visión biocéntrica y también la visión del buen vivir, que creo que son la base fundamental del porqué y el para qué de los derechos de la naturaleza, ¿no? Creo que si bien es muy importante buscar normas y buscar herramientas y que se reconozcan los derechos de la naturaleza, hay pasos previos que hay que ir dando, Rodrigo. Hace mucho tiempo que ya, como ya te lo manifestaba, he estado en contacto directo y logré generar un vínculo de respeto, un vínculo de confianza con nuestro estimadísimo Eduardo Budinas. Acá tengo el libro de Eduardo. Este libro es mi libro de cabecera y realmente todos los días, si hay un libro que tengo cerca, es para recordarme todo el tiempo sobre los derechos de la naturaleza de Eduardo Budinas, recordarme todo el tiempo de que la visión de generar en cada acción política que uno vaya a llevar adelante tiene que tener en cuenta esto, porque nosotros somos también parte de la naturaleza. No es la naturaleza allá y nosotros acá. No es. Nosotros tenemos que empezar a entender y tener la humildad de entender que somos parte de la naturaleza. Y por eso mismo, cada ecosistema, acá donde yo estoy hay un ecosistema, cada ecosistema donde vivimos, cada ecosistema de nuestro planeta es sujeto de derecho. Ahora, yo creo que en Uruguay hay una muy buena normativa ambiental y, como decía Alejo, el artículo 47 de la Constitución, si se aplica tal cual la filosofía que se formó, genera buenas herramientas para empezar a avanzar en este sentido. En Uruguay, yo empecé trabajando antes de ser senadora en un movimiento social. Entonces, cuando escuchaba al señor juez, que perdón que no tengo el nombre acá, pero me pareció súper interesante todo lo que aportó, son fundamentales que los movimientos sociales que realmente tengan el interés social, no el interés político partidario, sino el político de desarrollo y el político ambiental. Es fundamental la acción. Nosotros logramos parar la megaminería en Uruguay con un trabajo de organizaciones sociales en contra de Aratirí. Esa fue la etapa previa a que fuera senadora. Y cuando después me tocó llegar al Senado, ahí empecé a trabajar en la defensa fuerte del ambiente, pero del ambiente en forma integral, ¿no? En forma también integrándonos a nosotros en el ambiente. Entonces, para seguir avanzando en estos temas, yo creo muy importante, con el hoy presidente de la República tuve una charla sobre los derechos de la naturaleza, cuando los dos éramos senadores, y yo quería presentar un proyecto, un proyecto en el Senado en ese momento para empezar a abrir los caminos y abrir las conciencias. Y él me dijo, quizás hay que empezar de otra forma, me dijo, no te van a entender. Y en verdad yo creo que es eso. Primero tenemos que, ya hay una sensibilidad muy importante ambiental,
este conversatorio demuestra esa sensibilidad que ya existe y que ya está germinando fuertemente en Uruguay. Lo que está haciendo Rocha también es parte de ese despertar que tiene fuertemente Uruguay con respecto a los derechos de la naturaleza, al cuidado ambiental. Y aunque no se llame derecho de la naturaleza, existe esa semilla. Pero creo importantísimo avanzar en la sensibilización social, desde las pequeñas comunidades, desde las comunidades más grandes, y en círculos ir generando todo un trabajo que tienda a que la gente asuma como propio el derecho de la naturaleza. Que después yo creo en las reformas que van de la base hacia la cúpula. Yo creo que en Ecuador empezaron por la cúpula, reformando la Constitución, cosa que me parece muy bueno, se dieron las condiciones, pero ahora el problema es cómo aterrizás, cómo haces efectivo eso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad que es la de tener muchos tomadores de decisiones en el territorio sensibles a estos temas. Rocha está haciendo punta, pero también tenemos, por ejemplo, al intendente Fernando Echeverría en Flores, que tiene una gran sensibilidad ambiental. Hay muchísimos alcaldes y muchísimas comunas con las cuales podemos empezar a trabajar, y creo que eso sería fundamental para generar este cambio. Ya hoy hay un cambio importante. Hoy en este conversatorio se pone el tema arriba de la mesa. Tenemos un gobierno departamental importante en el país que genera este conversatorio. Y bueno, yo creo que camino se hace al andar. Y tenemos muchas herramientas. Tenemos a Eduardo Budinas en Uruguay, que no solamente es un investigador uruguayo de mucha experiencia en Uruguay, sino reconocido su accionar en toda Latinoamérica y más allá de Latinoamérica. Y tenemos la posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías de estar más juntos con nuestros compañeros y amigos de Argentina, de Ecuador. Creo que es importantísimo seguir integrando tomadores de decisiones y también referentes de organizaciones sociales importantes también de Brasil y de otros países de Latinoamérica en estas conversaciones, y caminar hacia eso. Pero yo creo que en Uruguay tenemos ya las herramientas para plantearnos empezar a generar una gran sensibilización social y que la gente haga propio el entender, el querer y el reclamar que la naturaleza tenga derechos. Creo que el camino tiene que ir por ahí. Después de esta pandemia que hemos vivido, ha sido un antes y un después en muchísimas cosas. Yo creo que nos ha hecho tener una mirada para adentro, nos ha hecho tomar conciencias en muchas cosas, y sobre todo que nosotros somos falibles, no somos infalibles, y que tenemos que empezar a preservar también los derechos de lo que nos rodea para todos estar mejor. También esta pandemia nos ha traído una disrupción tecnológica muy importante. Yo no hace muchos días almorzaba con Eduardo Budinas y hablábamos de estos temas. Y él estaba muy preocupado, y estaba muy preocupado por el tema del cambio climático y muchas cosas más. Y yo le dije,
Yo creo que tenemos muchas cosas a favor, y es que la tecnología bien usada puede ayudarnos a cuidar el ambiente, puede ayudarnos a entender el ambiente desde otro lugar, y a que bajen las presiones sobre los ecosistemas, las presiones de los agronegocios, las presiones del fracking, las presiones, porque las nuevas tecnologías, las energías renovables, otra forma de generar alimentos, ya son una realidad en el mundo. Entonces, creo que hay que trabajar en este sentido. Agradecida de ser parte hoy y poder estar con ustedes un ratito y de poder escucharlos. Mi compromiso es trabajar desde la primera línea ambiental, desde el ministerio, apoyándome y en conjunto con las organizaciones sociales, que creo que es fundamental, y obviamente en estrecho vínculo con los gobiernos departamentales, con las pequeñas comunas, y bueno, para adelante quedan las casas, como a mí me gusta decir. Espero con mucha ansiedad y con mucha expectativa un próximo encuentro para seguir avanzando prontamente. Muchísimas gracias, Carol. Gracias, realmente es un honor que hayas estado aquí con nosotros por tu trayectoria, y cuando te conocí como senadora me acuerdo que fuiste una de las pocas, si no la única en todo el Parlamento que defendió el derecho al agua como nadie. Y eso fue para mí ejemplar. Creo que fue Darío Pérez el único que te acompañó en todo el Parlamento, y que después tuvo un retroceso allí, cambió, bueno, por otras razones. No hay que juzgar, todos son caminos que se abren. Ya el hecho de que un tema se ponga arriba de la mesa ya empieza a generar un cambio positivo, y creo muchísimo en este gran despertar que estamos teniendo, la gente sobre todo. Entonces, por eso es bien importante para mí trabajar desde las bases, trabajar con las comunidades, que nos ayuda, eso realmente es lo que nos va a ayudar a generar el gran cambio que todos estamos buscando. Obviamente tenemos que ir estudiando qué tipo de herramientas jurídicas hay que innovar jurídicamente, sí, hay que innovar, pero bueno, esa es la historia de la humanidad, y en esto creo que lo bueno se contagia, así que agradecida con todos ustedes. Muchas gracias, Carol. Y hablando de justamente contagiar, mencionarles una cosita antes, es que aquí atrás, la foto que está aquí atrás, es de la Isla del Padre, que es nuestra primera reserva departamental creada por este gobierno. Son 800 hectáreas de una isla en el medio de un río espectacular. Le llamamos el Amazonas rochense. Y este fue el primer paso de esa política ambiental que mencionaba el intendente, de muchos otros, y que Carol también está conociendo. Pero hablando de lo que es la gobernanza, quisiera invitar a Josefina, como generación joven, como generación que además estuvo en Glasgow recientemente, en la Comisión de Cambio Climático, y que fue la joven uruguaya destacada, porque me consta que salió así en los medios, y hasta un gran personaje que tenemos aquí en la radio, que es muy escuchado, que es muy crítico, critica todo, que se llama Darwin Desbocati, la mencionó como una de las ideas de toda la idiotez que él mencionó del cambio climático. Él critica así todo, ¿no? Fue de las cosas menos y más sensatas que escuchó, fue la derecho a la naturaleza de Josefina, que, bueno, llegó a estar en Uruguay en los medios. Así que, brevemente, Josefina, me gustaría que comentes, además que ayudaste mucho en este conversatorio para que sucediera,
comentanos brevemente esto que viviste ahí en Glasgow, ¿no? Buenas, nada, para mí un honor estar escuchándolos a todos ustedes y aprendiendo de todos ustedes también. Es espectacular escucharlos. Y estoy muy emocionada también porque empiezo a avanzar esto en Uruguay. Nada, para mí ya el hecho de estar acá y estar haciendo este conversatorio es un avance muy grande, entonces para mí estoy muy emocionada y es un honor muy grande estar acá. Dicho eso, nada, fue una linda experiencia estar obviamente en paralelo a la COP26 en el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza con GARN, y bueno, ayudando a la parte de comunicación y haciendo toda la parte también de coordinación, también en el tribunal ahí, bueno, tener la oportunidad de estar en la COP, fue tremendo. Y fue también muy bueno el tema de la cobertura mediática, como decía Rodrigo, que hacía tiempo que no, acá en Uruguay por lo menos no se hablaba del tema en los medios, y eso generó también como un buen eco, ¿no? de lo que está pasando. En el tribunal acá también en Uruguay, que hace tiempo que no se daba esto, y también generó también que Nati pudiera hablar en los medios uruguayos para empezar a movilizar el tema. Eso también fue una buena cola, digamos, o trajo buena ¿no? repercusión para hablar. Hoy, por ejemplo, estos días estuve hablando ya con los medios uruguayos para poder hablar de este conversatorio, para poder sacar algunas de las conclusiones de lo que se dio hoy en los diarios, y hubo una muy buena recepción de parte de los medios uruguayos para empezar a hablar de esto en Uruguay, del lado del periodismo. Así que bueno, me quedo súper contenta de que el lado de la comunicación estamos cumpliendo con ese objetivo que teníamos de empezar a hablar del tema que, como decía Carol, es súper importante, más allá también de la parte jurídica, tener una sensibilización en la gente para que también se entienda qué es de lo que estamos hablando, cuáles son los conceptos, bajarlos a tierra y que la gente los entienda bien para luego poder incorporarlos en ordenanzas, como ya dijo Nati, o en otros ámbitos de repente más departamentales, que es a lo que estamos apuntando particularmente con este conversatorio. Así que bueno, nada, estoy muy contenta de eso, y bueno, espero que en estos días poder estar mandándoles links de publicaciones en los diarios uruguayos que se van a estar dando eco de todo esto, así que bueno, me alegro un montón de poder ayudar y dar mi granito de arena. Buenísimo, Josefina. Vamos a hacer un buen comunicado de esto que pasó hoy, con este panel increíble. Sabemos los tiempos de cada uno, que son intensísimos, las agendas. No quisiera dejar de mencionar a Fiona, porque si bien ella siempre está en el backstage y de bajo perfil, ha sido esencial también, porque fue con ella que empezamos hace un tiempo también a conversar sobre esta idea, y ha sido fundamental también para que pasara esto que ocurrió hoy, y que es el inicio. Así que no sé si, Fiona, tú querés tomar la palabra y mencionar algo allí antes de darle la palabra a Esperanza, nuestro abogado ambiental. Gracias, Rodri. Sí, estoy consciente de la hora, pero yo quiero de pronto recalcar las palabras de Alejo, del señor intendente, y lo que mencionó Carol también. O sea, somos parte de la naturaleza. O sea, que no olvidemos, la tierra es sagrada, viva, y los seres humanos somos participantes en una comunidad de vida más amplia. O sea, como Nati, Quique y Ramiro, todos han demostrado, los derechos de la naturaleza es una herramienta legal útil y poderosa, ¿no? Sin embargo, surgen muchas preguntas. Como hemos visto en esta conversación, o sea, los derechos son intrínsecamente antropocéntricos. Hay un deseo de centrarnos más en las responsabilidades de los seres humanos hacia la naturaleza, de lo cual somos parte. Y existen todas las tensiones y los intereses, como decía Ramiro, y los retos para la implementación y la aplicación de los derechos de la naturaleza. Y por eso la importancia de esta iniciativa de Rodrigo, de la Intendencia de Rocha. Te agradezco mucho, Rodrigo, haber ya iniciado esta primera conversación. Quiero agradecer a Josefina también, que ha sido el vínculo con GARN, para que participen Nati, Ramiro, Quique. O
o sea, este es un paso importante. O sea, el movimiento global para los derechos de la naturaleza está ganando impulso, es necesario y espero que Uruguay no se quede atrás. Como dijo Carol, es el momento para un gran despertar. Entonces, Muchas gracias, Fiona. Tener muchas más conversaciones. Muchísimas gracias. Sé que tenés una enorme experiencia, además, en África, en Europa, en Colombia. Podríamos hablar muchísimo contigo y creo que la próxima te vamos a comprometer a que nos cuentes un poco tu trabajo que has hecho por los derechos de indígenas en Colombia, en África. Tenés mucho para compartir también, así que desde ya te comprometo y es un placer siempre que estés apoyándonos con tu elegancia, además de que sos princesa en África, ¿no? Eso pocos lo saben, pero es princesa de verdad, con corona y todo. Yo sé que a ella no le gusta contarlo, pero es así. Fue coronada ya me acuerdo dónde fue, dónde fue exactamente, recordame, Fiona. Benín. En Benín, nuestros amigos de Benín, claro, cómo no. Bueno, para ir terminando, no obstante si alguien quiere aportar algo más, pero Rodrigo Esperanza, un querido amigo y que además se ha especializado en Derecho Ambiental y su tesis es muy interesante, de las que está ahí en puerta. Pero adelante, Rodrigo, gracias por estar también. Hola, muchas gracias a todos y muy interesante. La verdad que uno tiene una visión a veces y se encuentra con otras y suman. Uno como litigante, por decir de una manera, o sea, me gusta la facilitación, la mediación, pero si tengo que litigar, lo hago porque entiendo que es importante para ponderar a algunas sociedades o a grupos sociales o la naturaleza en este caso, ¿no? La verdad es que yo lo veo como una herramienta que si aparece, bueno, es una herramienta más para la lucha, por decirlo de una manera, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que siento es, bueno, el derecho, pero el tema son obligaciones. Entonces, y las obligaciones sí son nuestras, de las personas. Entonces yo lo veo más por ahí, el derecho al medio ambiente, no tanto el derecho que tiene la naturaleza o el medio ambiente que lo tiene como ser vivo que es, que eso es una pregunta que quiero hacer a Ramiro Ávila, que ahora hizo una diferencia entre naturaleza y medio ambiente sano. Y yo, por ejemplo, sano, para mí sano viene de salud, y salud solamente lo tienen los seres vivos. Entonces, entonces ahí yo sé que hay diferencias terminológicas o capaz que vienen de la filosofía que cada uno le pone atrás de las palabras, pero como que en el fondo, al momento de defender, si uno lo unifica, tiene una herramienta más, porque el protocolo de San Salvador no respeta el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Y quizás no es como la naturaleza que vos podés decir, este arroyo, este río, estas montañas, este ecosistema, es más general, que capaz que lo que veo que con los derechos de la naturaleza ustedes van más hacia proteger espacios naturales concretos, no tanto, pero bueno, como digo, suma. Entonces me pareció muy interesante y bueno, muy, muy enriquecedor y que bueno, y si sale, es una herramienta más para la hora de cuando ir a un juzgado. Y lo otro que quería comentar es que en base a lo que digo de las obligaciones está en tema departamental, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que de la misma manera que pueden ir a un lugar dentro de una ciudad y decir, bueno, acá no puede haber más industria o no puede haber más empresa, tiene que correrse de este lugar, puede ir en el medio del campo y declararlo natural y decir, acá se puede trabajar de esta manera o no trabajar de esta manera y poner ciertas reglas de uso del suelo, que esa potestad la tiene la Intendencia sin necesidad el poder del suelo lo tiene la Intendencia, eso es lo que quiero decir. Y no depende del gobierno nacional. Entonces, por ahí se pueden buscar mecanismos que, acompañado con declarar el derecho de la naturaleza de los humedales de Rocha, como que se quiera en este momento, o el motivo de esta unión, puede servir también al momento de defender esos derechos realmente, al controlar nuestros comportamientos, nuestras responsabilidades, como decía Fiona recién. Nada más que eso, muchas gracias. ¿Cuál era tu pregunta, Rodrigo, para Ramiro específicamente? ¿Cuál es la diferencia entre medio ambiente sano y naturaleza, si es que la hay o si es que, no sé? Bien.
Esto. Por favor, Ramiro. Ya, yo diría, gracias Rodrigo por la pregunta. Y la verdad es que podríamos discutir mucho, pero yo quisiera como decir así, de manera muy sistemática y simple, tres diferencias. La una es que el derecho al medio ambiente sano sigue girando en función de un principio utilitario, es decir, la protección a la naturaleza tiene sentido siempre y cuando beneficie al ser humano. Los derechos de la naturaleza, en cambio, protegen a la naturaleza por sí misma. Tiene valor ontológico, valor hay que proteger porque en la naturaleza hay vida, no porque sea útil al humano. Esa es la una. La otra es que el derecho al medio ambiente sano puede implicar la atomización de la forma como se ve la naturaleza. Entonces tú podrías hacer, por ejemplo, como se justifica, yo qué sé, cuando haces los monocultivos, que quitas un árbol de pino porque pones otro pino. Y esto, digamos, en medio ambiente sano cabría. En cambio, en el derecho a la naturaleza se tiene que mirar la cuestión de forma sistémica. Es decir, quitas un pino, pero alrededor del pino que quitas hay todo digamos, un ecosistema junto con todo el bosque y todos los animales que están viviendo ahí. Entonces, no es que solo cortas el pino y reemplazas por otro, sino que cuando cortas, estás eliminando una cantidad de vida y de biodiversidad que está alrededor. Y la tercera, que es unas discusiones que hemos tenido en la Corte con frecuencia, es que el derecho al medio ambiente sano suele ser permisivo. Entonces tú puedes explotar si es que tienes consulta ambiental, si es que tienes informe de impacto ambiental, si es que tienes la autorización de la autoridad. Y en cambio, si se considera como sujeto de derechos, tiende a haber, como suele pasar con los derechos, a no existir condicionamientos. Entonces, proteges a pesar de que puede haber un informe sobre la minería que es sustentable, que yo no creo que exista, pero cuando metes la lógica del medio ambiente sano, es muy posible tener autorizaciones y creer que hay tecnología de punta y no sé qué. En cambio, en el otro proteges porque la vida de ahí es importante. Y en el otro proteges siempre y cuando tengas ciertos requisitos. Entonces, ahí me parece que el derecho al medio ambiente tiende a ser permisivo y el derecho de la naturaleza tiende a proteger y a garantizar el respeto y por lo tanto tiende a la prohibición. Estas serían así mis diferencias, Rodrigo, a vuelo de pájaro. Excelente, Ramiro, muchísimas gracias. Es todo un tema, ¿no? Nosotros aquí dejamos de llamar medio ambiente porque justamente es retórico, ¿no? En realidad, medio y ambiente es lo mismo, el mismo significado, y nos referimos a medio cuando hablamos de un medio acuático, un medio terrestre o un medio aéreo, pero por eso hay un Ministerio de Ambiente y un ministerio y una dirección de ambiente solamente, y son parte de las cosas. Acá, Ramiro, los pinos los queremos sacar también, ¿no? Porque es un exótico invasor tremendo, pero entendimos el concepto del árbol nativo, que obviamente tiene un montón de servicios, y esto es lo que estamos aprendiendo a ver, ¿no? Me acuerdo cuando yo estuve yendo mucho a Costa Rica, y en Costa Rica hicieron la valorización de las cuentas patrimoniales, de cuánto vale un bañado, cuánto vale un manglar, y era multimillonario lo que valía un manglar, multimillonario, y esas cuentas patrimoniales nos hacen ver en números económicos algo que nos cuesta entender, y que y con esto cierro, cuando fui al Parlamento a hablar hace 30 años atrás de las ballenas, me miraban con cara de loco. Las ballenas, ¿para qué quieres conservar a las ballenas? ¿Qué sentido tiene? No lograba el mensaje, porque son importantes para el ecosistema, porque se están extinguiendo, porque no había, hasta que un día fui con la cifra económica de lo que valía una ballena, el turismo de avistaje, lo que generaba, y ahí los parlamentarios por primera vez me prestaron atención. Y dije, porque en el mundo vale $2.000 millones el turismo de avistaje de ballenas, y en Chubut también. Entonces, digo esto para que veamos de cómo poder encontrar estas lecturas culturales, que lo hablaban ustedes hoy, hacen que entendamos o no
¿Qué queremos llevar adelante con derechos de la naturaleza? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahí es donde está el desafío de encontrar estas herramientas, y te doy la palabra, Carol, que tú la has pedido. Gracias, Rodrigo. Me encantó esto que se generó. En verdad, Ramiro, no sé, pero ¿cuál es su filosofía? Yo tengo una filosofía budista y que trato de practicar, y va por ahí. El árbol no es solamente el árbol en sí mismo, sino que está dentro de un ecosistema, está dentro, hay más vida además del árbol, y en verdad nuestras acciones tienen que tender a estar integradas, a integrar los derechos de los que nos rodea, y en eso no solo son los derechos de los perros, de los gatos, sino los derechos de toda la naturaleza y los derechos nuestros, pero sí creo que tenemos que empezar a vernos un escalón más abajo y empezar a tener un poco más de humildad y entendernos que también nosotros somos parte de esa naturaleza, y que en la medida que afectamos la naturaleza, nos afectamos a nosotros mismos. Entonces, eso creo que es una de las formas que el vecino común y los tomadores de decisiones pueden llegar a comprender y entender y a sentirse en un todo. Entonces, cuando uno siente que también es parte de todo eso, se empieza a querer y se empieza a entender. Y por ahí es que podemos impulsar que las normativas cambien y que los paradigmas cambien. Nada más. Feliz Navidad para todos, y ha sido un gusto estar acá, escucharlos. Muchísimas gracias, Carol. Y bueno, creo que, no sé si Ramiro, Natalia, Fiona, Josefina, Rodrigo quieren decir algo más, pero daría para mucho más. Creo que ya el tiempo estamos ya con el tiempo cumplido. Natalia. Rodrigo, yo solamente quería agradecer a todos y todas por este lindo conversatorio. Les he dicho en el mensaje que estamos preparando algunas acciones para el próximo año. Algunas son específicamente para apoyar a Chile en el proceso constituyente, pero nos encantaría poder abrir un poco a ciertas personas claves que quieran ser parte de este proceso de educación también. Y también, como les mencionaba antes, este grupo de parlamentarios y políticos latinoamericanos, creo que es clave hacer esa incidencia. Entonces, solamente invitarlos, eso lo estamos haciendo a través de GARN Latinoamérica. Y nada, agradecer por el espacio y decirles que a partir de GARN y de GARN tenemos un montón de bibliografía de cursos, el tema de las sentencias de los tribunales que sirven como jurisprudencia modelo. Es decir, tenemos un montón de, no solamente escritos, sino también personas que han estado en movimiento. Les he mencionado al Alberto, se ha mencionado a algunas otras personas, pero que podemos de cierta manera apoyar a cualquiera sea el camino que Uruguay decida tomar. Entonces, solamente hacerles de acuerdo que aquí estamos y estamos a las órdenes, ¿no? Y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Natalia, por el apoyo, y desde ya me anoto para formar parte de ese círculo tan importante de la Alianza Global para Derechos de la Naturaleza. Y bueno, Ramiro. Yo también solo agradecer por la invitación y decir que también siento, la verdad es que sí, me encanta este tipo de conversatorios, porque al final uno siente que es un movimiento global, y que digamos, el discurso que uno comparte y el sentimiento que uno comparte es de muchas personas, y eso da mucha esperanza. Y también me junto a los saludos navideños. Que tengan una linda Navidad y un lindo año el próximo año. Exactamente. Bueno, así que con esto vamos cerrando. Agradecerles a cada uno de ustedes muchísimo. Un honor para mí haber sido la punta de lanza de esto, pero somos muchos y esa sinergia es muy importante. Así que, bueno, en esa mirada holística, ecosistémica, necesaria, que une religiones, que une sabidurías ancestrales, y que científicos ya habían dicho hace tanto, ¿no? Que Gaia es un superorganismo. Lo dijo uno de los mayores científicos de la NASA, J.E. Lovelock, que
bueno, justamente explicaba cómo es posible que el planeta siga existiendo de esta manera si no es un superorganismo, no hay otra manera. Y yo creo que este superorganismo se va a adaptar y no hay pronóstico humano que esté cerca de ningún vaticinio. Creo que este superorganismo nos va a adoptar, pero si nosotros logramos a tiempo hacerle las reparaciones mínimas, ¿no?, que necesita, y ojalá que sea a través de estos derechos de la naturaleza. Así que muchísimas gracias, feliz Navidad para todos, feliz año, y muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Nos vemos el año que viene. Gracias. Chau, chau. Chao, chao, muchas gracias.